Hola. Hoy nos ponemos un poco en plan detectives literarios, ¿no? Vamos a rastrear las huellas de un texto perdido, el llamado Evangelio según los Hebreos. Eso es. No tenemos el libro entero, claro, se perdió. Pero sí que nos han llegado fragmentos, citas sueltas que dejaron otros escritores cristianos de los primeros siglos. Sí, citas dispersas. Así que nuestra misión hoy es justo esa, explorar esas citas, las que recopilaron figuras como Ireneo, Clemente de Alejandría, Orígenes, Eusebio y sobre todo Jerónimo, ¿verdad? Jerónimo es clave, sí. Vamos a intentar reconstruir qué podía contar este evangelio y por qué generó tanto interés y, bueno, también controversia en su época. Nos sumergimos en este puzzle textual. Vamos a ello. Es un viaje fascinante, la verdad, porque nos permite asomarnos a una cara del cristianismo primitivo que no siempre vemos. La de ciertos grupos judeocristianos, ¿te refieres? Exacto. Analizar estos fragmentos es un poco como montar un puzzle histórico con piezas de cajas diferentes, intentando ver qué imagen sale. Pues empecemos por ahí, por las piezas de quienes lo usaban. ¿Quiénes eran los seguidores, digamos, de este evangelio? Las fuentes apuntan mucho a los sebionitas, ¿no? Sí, directamente. Ireneo y Eusebio son bastante claros en eso. Dicen que los ebionitas usaban únicamente este evangelio. Únicamente, ojo. Eso es. A veces lo identifican o lo confunden con el de Mateo, pero insisten en que era su único texto evangélico. Y, un dato muy importante, rechazaban a Pablo. A Pablo. Sí, lo consideraban un apóstata de la ley de Moisés. O sea, un grupo muy anclado en sus raíces judías. Ireneo llega a decir que por culpa de este evangelio, los sebionitas no piensan rectamente del Señor. Buf, Eso ya nos da una pista de que el contenido debía tener, bueno, sus cosillas teológicas. sin duda. Esa dependencia exclusiva de un texto y el rechazo de Pablo ya te marcan un perfil teológico muy concreto. Y esa conexión o confusión con Mateo es un hilo del que vamos a tener que tirar, porque sale una y otra vez. Vale. Eusebio también añade algo interesante. Dice que este evangelio era el mayor encanto de los judíos que han recibido a Cristo. Ajá, Suena a que conectaba muy bien con su cultura, ¿no? Pero cuidado, también lo mete en el grupo de los antilegómena. ¿Qué era eso exactamente? buena pregunta. Los antilegómena eran básicamente los escritos discutidos. Ah, vale. Textos que circulaban, que algunos usaban, pero sobre los que no había un consenso total en la Iglesia sobre si eran inspirados o canónicos al mismo nivel que los 4 que conocemos hoy. Entiendo. Eusebio mismo muestra esa ambivalencia. Y también menciona que Gesipo, un cristiano del siglo II que venía de familia judía, se refirió a este evangelio, lo que sugiere que era una fuente importante para esa corriente judeocristiana. Y luego están los otros, los nazarenos. ¿Eran los mismos que los ebionitas? ¿O...? Probablemente no, aunque a veces se les confunde, sí. Epifanio y Jerónimo hablan de ellos. Y lo que dicen es que los nazarenos tenían el evangelio según San Mateo completísimo y en hebreo. En hebreo. Sí. De hecho, Jerónimo cuenta una anécdota personal muy buena. Dice que los nazarenos de Berea, que hoy sería Alepo, en Siria, le dejaron copiar su texto hebreo. ¡Qué bueno! Para un erudito como Jerónimo, tener acceso a una copia así debió ser, vamos, oro puro. Imagínate. Esto refuerza mucho la conexión con Mateo. Pero, ¿era exactamente el mismo Mateo que tenemos nosotros, solo que en hebreo? Ahí está la clave del asunto. Epifanio, por ejemplo, se preguntaba si a lo mejor esa versión nazarena había quitado las genealogías del principio de Mateo. Ah, las genealogías. Sí, las que trazan el linaje de Jesús. Así que, aunque estaba muy conectado a Mateo, quizás no era idéntico, ¿sabes? Entendido. Jerónimo parece la gran figura en toda esta historia, ¿no? No solo lo copia, sino que dice que lo tradujo al griego y al latín. Sí, eso es mucho decir. ¿Significa que lo consideraba casi canónico o algo así? No necesariamente canónico al mismo nivel que los 4 aceptados, pero sí que le daba un valor histórico y documental enorme. Claro. Para un filólogo como él, poder acceder a lo que él creía que podía ser el original hebreo de Mateo, o algo muy cercano, era importantísimo. Y se dio cuenta de algo muy interesante para un experto en lenguas como él. ¿El qué? Que en las citas del Antiguo Testamento, este evangelio seguía el texto hebreo original, no la traducción griega que usaba a casi todo el mundo entonces, la famosa Septuaginta, la LXX. Ah, mira qué detalle. Sí, pone como ejemplo, de Egipto llamé a mi hijo, y será llamado Nazareno.
Dice que la versión hebrea encajaba mejor con el contexto de Mateo que la griega. O sea que Jerónimo lo estudiaba a fondo, vamos. Pero no todo el mundo era tan entusiasta, ¿verdad? Que va, para nada. Había gente como Felipe de Said, un historiador del siglo V, que lo metía en el mismo saco que los evangelios de Pedro y Tomás, y los llamaba directamente heréticos. Vaya. Así que el panorama era muy variado. Grupos judeocristianos que lo veneraban, otros cristianos que lo miraban con recelo, eruditos como Jerónimo que lo estudiaban con interés, ¿Y al final? y al final quedó fuera del canon mayoritario. Incluso tenemos una nota antigua, una stichometría, que calcula su extensión, unas 2.200 líneas. Anda. Un poco menos que Marcos. Nos da una idea del tamaño que pudo tener. Vale, ya hemos situado más o menos quién lo usaba y cómo se veía. Pero vamos al meollo, que contaba este evangelio. ¿Qué decía que lo hacía tan especial o polémico? Hay fragmentos que son, bueno, llamativos, por decirlo suave. Y tanto. Empecemos por uno que citan Orígenes y Jerónimo, y que atribuyen a Jesús mismo. A ver qué te parece esto. Poco a mí me tomó mi madre, el Espíritu Santo, por uno de mis cabellos y me llevó al monte sublime del Tabor. Espera. ¿Cómo? Acabas de decir que Jesús llama madre al Espíritu Santo. Tal cual. Pero eso es, madre mía, rompedor totalmente. ¿Y cómo se interpreta eso? Exacto. Es una imagen muy potente y teológicamente muy audaz. La clave parece estar en que la palabra hebrea para espíritu, ruach, es de género femenino. Ah, Orígenes, por ejemplo, se muestra perplejo, ¿sabes? No le encaja bien que el espíritu que él considera engendrado por el Verbo sea la madre de Cristo, pero Jerónimo lo explica precisamente por eso, por el género femenino de ruach en hebreo. claro, tiene sentido lingüístico. Incluso bromea diciendo que si el alma es la esposa de Cristo, entonces su suegra sería el Espíritu Santo. ¡Qué bueno! Nos muestra una visión del espíritu muy diferente a la que luego se impuso, ¿no? Desde luego. Alucinante. ¿Hay más? ¿Perlas de este estilo? Sí. Clemente de Alejandría nos trae otras citas con un aire más místico o sapiencián. Una dice, el que se admiró, reinará, y el que reinó, descansará. Suena profundo. Y otra parece una versión ampliada de lo mismo. Habla de buscar, luego encontrar, luego llenarse de estupor o admiración, después reinar y finalmente descansar. Parece como un camino espiritual, ¿no? Como distintas fases para llegar a, no sé, la iluminación. Totalmente. Encaja muy bien con ciertas ideas sobre el progreso espiritual o la gnosis, ese conocimiento que salva, que circulaban en algunas corrientes del cristianismo primitivo. Un camino que empieza con el asombro, con la admiración, y lleva al descanso final. Interesante. Eusebio, citando a Papias, que es una fuente aún más antigua, Sí, del siglo II. menciona de pasada una historia que contenía este evangelio. Una mujer acusada ante el Señor de muchos pecados. No da detalles, pero podría ser una versión de la mujer adúltera, de Juan 8. Podría ser la misma historia con otros matices o incluso otra distinta, pero es Jerónimo otra vez el que nos da la artillería pesada en cuanto a relatos únicos. A ver, ¡Dispara! Pues mira, primero, una aparición de Jesús resucitado nada menos que a Santiago el Justo, el hermano del Señor. a Santiago. Sí, y con detalles muy vivos, cuenta que Santiago había hecho un voto, había jurado no comer pan desde la última cena hasta ver a Jesús resucitado. Vaya promesa. Entonces Jesús se le aparece, pide una mesa y pan, lo bendice, lo parte y se lo da diciendo, «Hermano mío, come tu pan porque el Hijo del Hombre ha resucitado». Qué escena tan potente. Y muy centrada en Santiago, claro. Exacto. Subraya la enorme importancia de Santiago, sobre todo en la iglesia de Jerusalén, que era muy judeocristiana. Lógico. ¿Qué más nos cuenta Jerónimo? También relata un diálogo después de la resurrección, cuando Jesús se aparece a Pedro y a otros. Lo cita a través de Ignacio de Antioquía. Jesús les dice, «Palpad y ved que no soy un fantasma sin cuerpo». ¿Un fantasma sin cuerpo? Sí, y añade que al momento le tocaron y creyeron. La frase recuerda a Lucas 24, claro, pero la expresión fantasma sin cuerpo, phasma, asomaton en griego, es peculiar, y además Ignacio la atribuye a una fuente escrita, que podría ser este evangelio. Vale, eso reforzaría la idea de una resurrección física, ¿no? Contra interpretaciones más etéreas. Exacto. ¿Algún milagro con un toque diferente? Sí, la historia del hombre de la mano seca, que conocemos por los otros evangelios. Ajá. Pero aquí se añade un detalle muy conmovedor. El hombre se presenta como albañil, caementarios, dice el latín de Jerónimo,
y le suplica a Jesús que le cure, no solo por la enfermedad en sí, sino para no tener que mendigar vergonzosamente su comida. Jo, Dice que se ganaba la vida con sus manos. Le da una dimensión social y humana muy fuerte al milagro. es verdad, ese detalle lo cambia todo. Pone el foco en la dignidad del trabajo, en la desesperación del hombre. Es muy humano. Jerónimo parece una mina de oro para este evangelio. Nos dejó más ejemplos. Unos cuantos va así. Nos da una versión de la parábola de los talentos bastante diferente a la de Mateo o Lucas. Ah, sí. Aquí hay 3 siervos. Uno que malgasta el dinero con meretrices y flautistas, dice el texto. Vaya. Otro que multiplica el capital trabajando. Y el tercero, el que esconde el talento. Lo curioso son los finales que cuenta este evangelio. A ver. Al derrochador parece que simplemente lo reciben, quizá lo perdonan. Al trabajador solo lo reprenden. No se sabe muy bien por qué. Y al que escondió el talento lo meten en la cárcel. Las lecciones morales son distintas. Curioso, sí. Y sobre la pasión de Jesús hay detalles diferentes. También hay cosillas propias. Por ejemplo, interpreta el nombre de Barrabás como hijo de su maestro. Hijo de su maestro. Sí, es una etimología popular hebrea, Barrabán, no la que se acepta más hoy, Baraba, hijo del padre, pero refleja una tradición. Y un cambio muy significativo. Durante la crucifixión dice que lo que se rompió en el templo no fue el velo interior, No fue el velo. no, sino el dintel de piedra de la entrada principal, y que era de un tamaño descomunal. Ostras. Eso cambia bastante el simbolismo, ¿no? Totalmente. Del velo rasgado que separa lo sagrado a la puerta misma del templo quebrándose. Es una imagen distinta, sí, de los pecados. Ajá. Y Jesús responde con una pregunta un poco desconcertante. ¿Qué pecados he cometido yo para que tenga que ir y ser bautizado? A no ser que esto mismo que acabo de decir sea ignorancia mía. Suena un poco a... Parece una forma de abordar el problema teológico de por qué Jesús, si era sin pecado, necesitaba un bautismo de arrepentimiento, ¿no? Entiendo. Como diciendo, quizás mi único pecado es no darme cuenta de alguno. Es sutil, sí. También hay un añadido a la enseñanza sobre el perdón. Cuando Pedro pregunta si hay que perdonar 7 veces, Jesús responde como en Mateo, 70 veces 7. Hasta ahí normal. Pero añade una justificación curiosa, puesto que, aun en los mismos profetas, después de haber sido ungidos por el Espíritu Santo, se han encontrado faltas. Anda. Humaniza incluso a los profetas. Exacto. Relativiza un poco la idea de perfección absoluta, incluso en figuras consideradas sagradas. Interesante. Y una última joya, que viene de un texto atribuido a Orígenes, pero que probablemente es posterior. Un diálogo con un hombre rico. Otro. Sí. El rico dice que ha cumplido toda la ley. Y Jesús le lanza un desafío brutal. ¿Cómo dices eso? ¿Está escrito en la ley? ¿Amarás a tu prójimo como a ti mismo? Y mira, muchos hermanos tuyos, hijos de Abraham, van vestidos de harapos, muriéndose de hambre, mientras tu casa está llena de bienes y no sale nada de ella para ellos. Uf, qué directo. Pone el dedo en la llaga, ¿eh? En la hipocresía religiosa. Es una crítica social directa y demoledora, sí. Pequeñas, en palabras concretas, respecto al Mateo que conocemos. Sí, Jerónimo y también algunas notas marginales en manuscritos griegos que se identifican como lo judaico y o judaikon, señalan varias variantes textuales. A ver, alguna. Por ejemplo, llaman a Belén de Judá en lugar de Judea. Jerónimo pensaba que esa era la lectura original, de hecho. Vale. En el Padre Nuestro, en lugar del pan nuestro de cada día, o sobresustancial, la palabra griega epiusión, aparece la palabra mahar. Jerónimo la traduce como de mañana o del futuro. ¿Del futuro? Sí, quizás aludiendo al banquete mesiánico o algo así. Otra, el padre de Zacarías, el del templo, no el bautista, se llama hijo de Joyada, no de Baraquías, como en Mateo. Cambios de nombres. Y otras variantes menores. Decir en Jerusalén en vez de en la ciudad santa, llamar a Simón Pedro hijo de Juan, como hace el Evangelio de Juan, curiosamente, detalles sobre los juramentos en la negación de Pedro, quizás faltaba la referencia a Jonás y los 3 días y 3 noches, o que la guardia de la tumba estuvo allí día y noche. Son pequeños detalles. Son muchos detalles, sí, pero si intentamos ver el cuadro general, ¿qué nos dice todo esto? ¿Qué imagen de Jesús o del cristianismo emerge de estos fragmentos? Pues emerge un retrato con un sabor distintivamente judeocristiano, yo diría. Hay un énfasis fuerte en la ley y los profetas, como vimos en el diálogo con el rico o en la justificación del perdón. Sí. También en figuras importantes para la Iglesia de Jerusalén, como Santiago.
Hay enseñanzas éticas muy concretas. Hay otra cita que menciona Jerónimo que dice que causar tristeza al alma de su hermano es uno de los peores crímenes. ¡Qué interesante! Y por supuesto todos esos dichos y relatos únicos que le dan un color propio. La conexión con Santiago es especialmente notable, insisto. Has vuelto a mencionar la conexión con Mateo. Parece inevitable, ¿no? Casi todos los autores antiguos lo relacionan. Lo llaman Mateo hebreo, el auténtico Mateo. Jerónimo mismo usa el texto hebreo para explicar variantes de nuestro Mateo griego. Entonces era simplemente el Mateo original en hebreo. Ojalá fuera tan fácil. La relación es el gran enigma de este evangelio. Ya. El propio Jerónimo, aunque a veces parece identificarlo con el original de Mateo, otras muchas veces lo llama el evangelio llamado según los hebreos, marcando una cierta distancia, ¿sabes? Sí, no lo llama directamente Mateo. Exacto. Y recordemos que Epifanio dudaba si le faltaban las genealogías. Las fuentes antiguas no nos dan una respuesta única y clara. ¿Era una versión aramea o hebrea temprana de Mateo? ¿Era un evangelio distinto pero muy parecido, usado por comunidades similares? Una especie de edición especial de Mateo adaptada para judeocristianos. No lo podemos saber seguro. Pero la conexión era fortísima en la mente de los antiguos, eso está claro. Fortísima, sin duda. Sin embargo, el hecho de que Eusebio diga que los ebionitas usaban solo este evangelio y a la vez critique a los ebionitas por su teología y su rechazo de Pablo, Claro. eso sugiere que, para Eusebio al menos, este evangelio de los hebreos era lo suficientemente diferente de su Mateo canónico como para llevar a conclusiones distintas a esas ideas que él consideraba erróneas. Entendido. Es complejo, sí. Para ir cerrando el círculo de fragmentos, hay algunas otras menciones por ahí, quizás menos fiables o un poco más extrañas. Sí, hay algunas piezas más sueltas en el puzzle, aunque hay que mirarlas con un poco más de cautela. Vale. Hay un par de citas en una obra de Eusebio en siriaco que hablan de Jesús escogiendo los mejores o a los que le da el Padre. Son bastante genéricas. Ajá. Luego hay un fragmento copto muy raro en un texto atribuido a Cirilo de Jerusalén. Habla de un ángel llamado Miguel que se convierte en María y cesta a Cristo solo durante 7 meses. ¿Cómo? Sí, esto suena muy diferente a todo lo demás, y su conexión real con el Evangelio de los Hebreos es, vamos, muy dudosa. Probablemente venga de otra tradición. Ya me parecía a mí. Miles de judíos creyeron al pie de la cruz al oír a Jesús decir, Padre, perdónalos. Interesante, pero tardío. Sí. Y un texto que critica un libro apócrifo llamado Predicación de Pablo, menciona que ese libro contaba que Jesús confesó su propio pecado, que su madre casi le obligó a bautizarse y que se vio fuego sobre el agua en el bautismo. Uf. Algunos se preguntan si algo de esto, sobre todo lo del bautismo un poco a regañadientes, podría venir del Evangelio de los Hebreos, pero la fuente es indirecta y crítica con lo que cuenta. Vale. Entiendo. Estas últimas son como notas a pie de página, ¿no? Quizás reflejan más la confusión de tradiciones que había después. Exacto. Son ecos más débiles, ¿sí? Pero que juntos nos recuerdan la enorme variedad de historias e interpretaciones sobre Jesús que circulaban, especialmente bajo nombres asociados a tradiciones judio-cristianas. Entonces, si rebobinamos un poco, ¿qué nos llevamos de este análisis profundo? Hemos seguido las pistas de un texto perdido que fue vital para grupos como los ebionitas y los nazarenos. Un texto íntimamente ligado a Mateo, en la tradición antigua, pero con una personalidad propia muy marcada. Nos ha dejado frases impactantes como esa del Espíritu Santo Madre, ¿verdad? Sí, Relatos exclusivos como la aparición a Santiago o la historia tan humana del albañil. Y versiones diferentes de parábolas que ya conocíamos. Eso es. Y más allá de las anécdotas curiosas, que las hay, ¿cuál dirías que es la gran lección o la importancia de conocer estos fragmentos? fundamentalmente yo creo que nos abre una ventana a la increíble pluralidad del cristianismo en sus inicios. Nos recuerda que no hubo un único molde desde el principio. Claro. Existían distintas formas de entender y de contar la historia de Jesús, sobre todo en esas comunidades que vivían un poco en la frontera entre el judaísmo y la nueva fe. Este evangelio parece ser un testigo clave de esa perspectiva judeocristiana. Entiendo. Nos ayuda a ver que la línea entre lo que luego se llamó canónico y lo no canónico fue, durante mucho tiempo, bastante más borrosa y compleja de lo que a veces pensamos. Y ya como reflexión final,
para que la gente siga dándole vueltas. Si un gigante intelectual como Jerónimo se molestó en traducirlo, si sabemos que había una copia en la importante biblioteca de Cesarea, ¿qué otras visiones, qué otros matices sobre los orígenes del cristianismo se perdieron cuando este texto dejó de circular de forma generalizada? Buena pregunta. Y la gran pregunta, quizás, ¿por qué este evangelio, tan conectado a Mateo y valorado por algunos grupos y eruditos, acabó desapareciendo o quedando marginado frente a los 4 que sí conocemos y que forman el canon? Ahí queda eso, ¿no? Para pensar en cómo la historia, las decisiones humanas, bueno, cómo todo eso modela los textos que recibimos hoy como sagrados o auténticos. Exacto, da mucho que pensar sobre cómo se construye la historia.